En la cena familiar, mi esposa anunció: quiero el divorcio. Ya no me haces feliz. No dije nada. Me levanté, pagué la cuenta, y salí. A las 5 de la madrugada, cancelé sus tarjetas, cambié las cerraduras y envié un correo a su jefe explicando por qué no llegaría hoy. Sus 27 llamadas fueron mi desayuno. Su pánico, mi postre. Nadie está preparado para ver derrumbarse algo que construyó con las manos, el alma y los años. Yo no era una excepción. La traición no me golpeó de golpe esa noche en el restaurante, fue una acumulación de silencios, miradas vacías y ausencias emocionales que se volvieron rutina. Pero el golpe final fue certero, teatral y público. Debí haberlo intuido. Mi esposa, Laura, había dejado de ser ella misma desde hacía meses. O tal vez siempre fue así, y yo, idiota enamorado, me negaba a verlo. Las cenas en silencio, los suspiros fingidos, el brillo falso en sus ojos. Todo estaba ahí, gritándome verdades que no quise escuchar. Hace 3 años, nos habíamos sentado en este mismo lugar. No era cualquier restaurante, era donde celebramos nuestro compromiso. Recuerdo cómo reímos hasta dolernos el estómago, cómo bailamos sin música después de la segunda copa de vino. Ella llevaba un vestido azul oscuro que brillaba bajo la luz tenue. Ahora usaba uno rojo, ajustado, nuevo. Y parecía ajena a mí, incluso molesta por tenerme enfrente. Sus padres me miraron con compasión fingida, como si supieran desde hacía tiempo. Su hermana sonrió discretamente. Me di cuenta de que todos estaban enterados. Todos, menos yo. No dije nada. Me levanté, pagué la cuenta como si fuera una formalidad final, y me fui. Caminé como un muerto hasta el estacionamiento. Cuando llegué al auto, el aire me golpeó el rostro y entonces algo dentro de mí despertó. No era tristeza. Era otra cosa. Una mezcla de dignidad herida y claridad brutal. Recuerdo una conversación que tuvimos hace mucho tiempo. Estábamos recién casados, aún vivíamos en ese apartamento pequeño cerca de la universidad. Una noche, mientras ordenábamos libros en cajas, le dije: ¿sabes? Creo que el amor no es lo que sientes, sino lo que haces por el otro. Ella me besó y dijo: entonces estamos bien, porque tú siempre haces demasiado. Pero ya no estábamos bien. Esa noche no dormí. Planeé. A las 5 de la madrugada, con el cielo apenas clareando, hice lo que consideré justo, cancelé todas sus tarjetas, cambié las cerraduras y envié un correo detallado a su jefe explicando que Laura no podría asistir al trabajo por razones personales, una traición doméstica no planificada, pero muy bien ejecutada. Para las 9 de la mañana tenía 27 llamadas perdidas. Su voz temblorosa en los mensajes variaba entre el enojo, la súplica y la confusión. No respondí. Solo escuché. Mientras desayunaba unas tostadas y un café cargado, cada llamada fue un sorbo de justicia. Pero detrás de esa calma helada, había un dolor que ni siquiera yo entendía bien. Había amado a esa mujer con todo lo que tenía. Le di más de lo que sabía poseer. Y ahora, solo quedaba esto: frío control, distancia calculada, y un silencio que pesaba como un ladrillo. Me quedé mirando por la ventana mientras el sol subía lentamente. En ese momento, no podía imaginar que esta sería la última vez que permitiría que alguien me hiciera sentir pequeño. Me llamo Adrián. Tengo 38 años. No soy millonario, pero tampoco un pobre diablo. Me construí desde abajo. De familia obrera, trabajé desde joven para tener lo que tengo: una pequeña empresa de tecnología, un coche decente, una casa modesta y una idea de futuro que creí compartir con Laura. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba comunicación, yo, ingeniería. Ella era de sonrisa fácil y palabras rápidas. Yo, más callado, observador. Nos enamoramos en esos años en los que todo parece eterno. Cuando empezamos a vivir juntos, yo sostenía ambos gastos. Cuando ella perdió su primer empleo, yo insistí en que no se preocupara. Le ayudé a montar un pequeño negocio en redes, le compré equipo, la apoyé con contactos. Pero con el tiempo, sus ambiciones crecieron y su paciencia menguó. Empezó a rodearse de otro tipo de personas. Influencers, coaches, empresarios que vivían para mostrarlo todo en redes. Yo no era ese tipo de hombre. No mostraba mis logros, no presumía mi dinero. Ella empezó a avergonzarse de eso. Eres muy gris, Adrián. La gente ni siquiera sabe que existes. Me lo dijo una noche, mientras veía TikToks en la cama. Reí para disimular el nudo que sentí en el pecho. Pero, ¿sabes? En ese momento, aún quería creer que solo estaba pasando por una fase. Que tal vez tenía razón,
que quizás yo era demasiado reservado, demasiado discreto. Incluso llegué a preguntarme si necesitaba cambiar. Si había algo en mí que ya no le gustaba, o que nunca le había gustado del todo. Lo que vino después fue predecible. Conversaciones esquivas, salidas sin explicación, una frialdad quirúrgica en su trato. Yo me aferraba a la idea de que era una crisis pasajera. Pero no lo era. Era un proceso calculado de desprendimiento. Y yo, ingenuo, seguía regando una planta que ya había decidido morir. Recuerdo una noche en que volvió tarde. Le pregunté dónde había estado. En una reunión, respondió. Ni siquiera me miró. Solo se quitó los zapatos, dejó el bolso en el sofá y encendió el televisor. Quería seguirle preguntando, insistir, saber. Pero me callé. No quería parecer sospechoso, celoso o inseguro. No quería ser esa persona. Pero cada silencio suyo me empujaba más hacia allí. Con el tiempo, fui notando patrones. Cómo revisaba su teléfono cada vez que yo entraba a la habitación. Cómo se reía sola, con esa risita corta que antes usaba cuando hablábamos. Cómo evitaba responder ciertas preguntas. Todo era sutil, casi invisible. Pero ahí estaba. Como una grieta que se extiende poco a poco hasta que el techo entero se derrumba. Y aunque nunca tuve pruebas concretas antes de aquella cena, algo dentro de mí sabía que ya no estábamos en el mismo camino. Que ella ya no caminaba a mi lado. Que había elegido otro sendero, uno donde yo no encajaba. A veces, pienso que lo peor no fue el divorcio, ni siquiera la traición. Lo peor fue darme cuenta de que, en algún momento, dejamos de ser cómplices. Que ella dejó de verme como alguien importante, y yo seguí viéndola como la única persona que importaba. Hasta esa noche. Hasta que lo dijo frente a todos. Fue como si me arrancaran un vendaje que llevaba meses aguantando el dolor debajo. Sí, dolió. Pero también fue liberador. Por fin, ya no tenía que fingir que no pasaba nada. Ya no tenía que convencerme de que todo podía mejorar. Por primera vez en mucho tiempo, vi las cosas claras. El día después de la cena, Laura fue a casa. No podía entrar. Tocó la puerta como si no viviera allí. Yo la observaba desde la cámara del timbre. Adrián, esto no era necesario. Solo quiero hablar. No respondí. Esperó 10 minutos. Luego empezó a gritar. Insultos, amenazas. No tienes derecho a hacerme esto. Ironías de la vida. Verla así, desesperada, fuera de lugar, me hizo sentir algo extraño. No era satisfacción, ni alegría. Era como ver caer una máscara. Por primera vez, no estaba fingiendo. No había sonrisa armada, ni mirada controlada. Solo frustración. Y eso, paradójicamente, me dio paz. Porque me confirmó que todo lo que hice no fue una reacción excesiva. Fue necesaria. 2 días después, su abogado me llamó. Quería negociar. Yo accedí a una reunión. En una oficina neutral. Laura estaba vestida para convencer. Su voz era dulce, medida. Intentó girar la narrativa. Ambos cometimos errores, dijo. Podemos terminar esto de forma madura. Sonreí. Saqué mi carpeta con impresiones. Conversaciones suyas con otro hombre. Fechas, capturas, registros de ubicación. Su abogado cambió de color. Ella también. Eso fue antes de pedirte el divorcio, balbuceó. Pero mientras compartíamos cama, le recordé. Mientras fingías que me amabas. Hubo un silencio que pesó como plomo. Ni siquiera el abogado se atrevió a intervenir al principio. Laura bajó la mirada por un segundo. El suficiente para que yo viera que, por primera vez, entendía que ya no estaba frente al Adrián de antes. Ese que callaba, que perdonaba, que buscaba excusas. Ahora estaba frente a alguien que sabía quién era y que merecía. ¿Desde cuándo lo sabes? Preguntó en voz baja. Desde hace tiempo, respondí. Pero no quise aceptarlo. Hasta esa noche. Hasta que decidiste anunciarlo frente a todos, como si fuera algo normal. Como si no hubieras estado mintiéndome cada día antes de ese. Ella tragó saliva. No dijo nada. Su abogado carraspeó. Señor Adrián, ¿podríamos considerar esto en privado? Quizás hay una forma de resolver esto sin que tenga que salir a la luz. La miré fijamente. Solo hay una forma. Que firmes aquí. Señalé el documento que había preparado, un acuerdo claro, justo, pero inflexible. Te llevas lo justo. Nada más. Nada menos. Laura levantó la vista. Sus ojos brillaban, pero no lloró. Supongo que ya había gastado todas sus lágrimas en otro momento.
O tal vez simplemente no quería mostrar debilidad delante de mí. Firmó. Sin decir palabra. Cuando salieron, cerré la carpeta y tomé aire. Fue como si un peso que llevaba meses encima por fin se hubiera soltado. Regresé a casa caminando. No tenía prisa. Me sentía cansado, sí, pero también tranquilo. Como si hubiera terminado una guerra que nunca quise iniciar, pero que siempre tuve que librar. Al llegar, prendí la luz del techo. Todo estaba igual. Mi sofá, mis libros, mis recuerdos. Algunos de ellos compartidos. Otros, solo míos. Me serví un café. Lo tomé en silencio. Fuera, la ciudad seguía moviéndose, ajena a todo lo que acababa de pasar. Y dentro, yo también seguía. Aunque ya no era el mismo. Su familia intentó intervenir. Sus padres me llamaron para pedirme que reconsiderara. Su madre lloró por teléfono. Adrián, por favor, ella solo está confundida. No sabes lo difícil que ha sido todo para ella. No respondí mucho. Solo escuché. Porque ya no era ese hombre que buscaba entenderla, perdonarla o salvarla. Ya no estaba obligado a hacerlo. Su padre usó ese tono pasivo-agresivo que tanto odiaba. Pensé que eras más hombre, Adrián. Colgué sin responder. No necesitaba su aprobación ni su juicio. Lo único que quería era paz. Y la había encontrado al dejarlos atrás. Los amigos que eran nuestros se dividieron como fichas. Algunos me apoyaron en silencio. Otros desaparecieron. Y unos pocos se atrevieron a decirme que debía haberla perdonado. No sabían lo que dolía ir descubriendo, pieza por pieza, el plan que ella había armado para deshacerse de mí sin perder nada. No sabían que el perdón no es un botón que se pulsa. Es algo que se construye. Y en mi caso, nunca llegó. La cereza del pastel vino cuando descubrí que su nuevo novio era uno de esos empresarios que conocí en una de sus reuniones de networking. Un farsante con fachada de éxito. Un tipo que ahora debía cargar con una mujer que se había acostumbrado a mi estabilidad, pero que pronto extrañaría la paz que yo le ofrecía. Lo vi una vez, por casualidad. Estaban cenando en un restaurante cerca del centro. Él reía demasiado fuerte, como si tuviera que demostrar que era feliz. Ella parecía distraída, ausente. Como si, por primera vez, hubiera entendido que no todo brillo es oro. Que no todas las promesas se cumplen. Y así fue. Meses después, Laura me escribió. Primero fue una excusa casual. Luego, un mensaje más emocional. Finalmente, un intento de reencuentro. No respondí ninguno. Mi silencio fue mi victoria. Yo seguí con mi vida. Invertí en mi empresa, me enfoqué en mí, sané en privado. Contraté a alguien que me ayudara con el diseño web, y en ese proceso conocí a Clara. Clara no tenía millones, ni miles de seguidores, ni planes de grandeza. Pero tenía algo que Laura nunca valoró, presencia. Nos conocimos poco a poco. Sin prisas. Con palabras verdaderas, con miradas sinceras. Compartimos cafés largos, risas suaves, y silencios cómodos. Con ella no necesito fingir ser interesante. Porque me valora tal como soy. Laura quedó atrapada en la red de sus propias decisiones. Su familia se alejó cuando dejó de tenerme como sostén. Su nuevo novio la dejó al poco tiempo. El mundo que construyó para escapar de mí, se desmoronó sin mi presencia. Ella no lo dijo, pero sé que lo sintió. Que, por primera vez, comprendió lo que realmente significa estar sola. No físicamente, sino en el alma. Un día, mientras caminaba hacia la oficina, recibí una noticia inesperada. Laura había vendido su negocio. Alguien me lo mencionó de paso, como quien habla del clima. No sentí pena. Ni alegría. Solo confirmación. Que no se puede construir nada sólido sobre mentiras. Que tarde o temprano, todo cae. A veces pienso en cómo sería nuestra vida si hubiéramos hablado antes. Si hubiéramos tenido esa conversación honesta que siempre postergamos. Si hubiera sido capaz de verme con otros ojos, y yo hubiera podido entender qué era lo que realmente buscaba. Pero no lo hicimos. Y eso también forma parte de la historia. Ahora, cada mañana, tomo mi café como ritual. No hay gritos. No hay llamadas. No hay traiciones. Solo paz. Mi venganza no fue ruidosa. Fue definitiva.